Hola a todos, en el vídeo de hoy de Historias del Magic vamos a rendir homenaje a una estrategia que era muy popular en los torneos de hace más de 15 años, pero que hoy en día son algo raras de ver. Estamos hablando de aquellas barajas que se enfocaban en impedir que tus oponentes tuvieran el suficiente maná para lanzar sus hechizos. En esta especie de homenaje vamos a descubrir qué barajas eran, cómo funcionaban, por qué eran tan poderosas en el pasado y sobre todo, por qué desaparecieron. Vamos a empezar hablando del mazo que tenía el plan más obvio en cuanto a impedir que el oponente pudiera usar el maná para jugar sus hechizos. Las barajas petatierras, rompetierras, destruye tierras, con todos esos nombres se conocía a este mazo. Esta fue una baraja que se basaba en destruir, obviamente, las tierras del oponente en los primeros turnos, utilizando cartas como Sinkhole, Stone Rain, la Strip Mine, cartas que destruían una tierra para luego jugar una carta llamada Nethervoid, un encantarmundo que hacía que todos los jugadores tuvieran que pagar 3 de maná adicionales genéricos para jugar un hechizo, o este era contrarrestado. Con esta estrategia, el jugador de la baraja petatierras tenía el control absoluto de la partida, y el oponente se quedaba sin jugar hechizos durante todo el juego. Esta baraja al final pues imponía su estrategia y no dejaba mucho hueco a la creatividad ni a la improvisación. Ser un jugador de un mazo petatierras en la época de su máximo esplendor en 1994 en España tenía un punto fuerte y alto de elitismo, ya que era muy complicado conseguir cartas tan caras, tan raras y escasas aquí en Españita. La petatierras dominó la escena competitiva del Magic español durante otoño e invierno en 1994, y también era un mazo popular en aquella época en Estados Unidos. Juan Carlos Pujade ganó el cuarto Open de Madrid con una versión de esta baraja, y también Jerónimo Villanueva ganó el quinto Open con un mazo muy parecido al de Pujade. La petatierras en fin fue una baraja que dejó su huella y alguna que otra secuela en el mundo de Magic, y sigue siendo recordada tanto para bien como para mal. Depende de si tuvieron la oportunidad de jugarla, que fueron poquitos jugadores, o de enfrentarse a ella. Pero no todo en Magic era destruir tierras. También existían barajas de Magic que te controlaban en maná, evitando que enderezases tus tierruños. Una carta que era muy útil para este propósito y que todavía sigue siéndola, aunque ahora está un poco olvidada, es el Winter Orb. Un artefacto que tiene un efecto curioso. Los jugadores solo pueden enderezar una tierra durante su fase de enderezar. Esto puede parecer algo simétrico y perjudicial y justo para ambos jugadores, pero esconde un truco. Y ese truco estaba en las reglas. Hasta la salida de la sexta edición de Magic existía una regla para los artefactos. Si un artefacto está girado, su habilidad cesa hasta que este artefacto vuelva a estar enderezado. Winter Orb era una de las cartas que aprovechaba al máximo esta regla, utilizando otras cartas como el Icy Manipulator o el Relic Barrier para girar su propio artefacto. Al final del turno del oponente, girabas tu Winter Orb y enderezabas todas tus tierras. Pero tu oponente no, porque este cacharrito, este orbe, ya estaba enderezado. Todo esto, a partir de sexta edición, cambió. Y estos artefactos funcionan ya tanto girados como enderezados. Pero no te preocupes, porque al Winter Orb le añadieron la palabra clave mientras esté enderezado para que sigas abusando y disfrutando de él como en el primer día. Chip Hogan ganó un torneo llamado el Sorcerer's Open en 1995 con una baraja basada en Winter Orb. La estrategia era clara: esperar que el oponente se girase para jugar un hechizo, girase sus tierras, tú lo contrarrestabas con cartas como el Power Sink, el Mana Drain, para luego en tu turno girar el Winter Orb y hacer que tu oponente solo pueda enderezar una tierra entrando en una estrategia de cerrojo. Esta baraja complementaba este candado con cartas como el Hernán Jin o la Fireball para ganar la partida. En ese mismo año, Mark Justice, un jugador profesional bastante famoso en esa época, ganó el Nacional de Estados Unidos en 1995 con una versión más defensiva de la baraja de Winter Orb, en cierta medida parecida a la de Hogan, pero lleva muchas más cartas para defenderse: Sword to Plowshares, Counterspell, Disenchant. También traía más recursos como Time Twister, Ancestral Recall, Regrowth, para poder pues mantenerse en la partida y devolverse al juego y tener más opciones para destruir diversas estrategias.
Pero este no era el único mazo que te permitía enderezar pocas tierras. Bueno, existía otro que realmente no te permitía enderezar absolutamente nada. La Turboéstasis. Una baraja ultra defensiva que siempre había llamado la atención a cierto tipo de jugadores, digamos desde aquí, especiales. La estrategia se basaba en defenderse, esperar pacientemente a que el oponente se girase sus tierras para jugar un hechizo, para contrarrestarlo y contraatacar con un éxtasis. Este encantamiento hacía que ningún jugador pudiera enderezar sus permanentes. Pero en el turno que la persona lo jugó tenía que pagar un punto de maná azul de mantenimiento, pues, para que siga meses no se sacrifique. A partir de ese momento, el jugador, una vez jugado el encantamiento, lo que tenía que hacer era mantener el éxtasis el máximo tiempo posible para que el oponente no pudiera enderezar nunca. Lo hacía pues robando cartas extra, entre las que había tierras con la mina bullante que le permitía pagar ese punto de maná cada turno, y mientras con encantamientos como el Kismet, un encantamiento blanco que hacía que las tierras, las criaturas y los artefactos del oponente entrase al campo de batalla girado, pues le hacías un cerrojo que hacía que el oponente pues no pudiera simplemente jugar. Bajaba tierras giradas y nadie miraba. La baraja de Mad Place hizo top 8 en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, que incluía un detalle que hacía esta baraja de éxtasis un poco mejor. Y es que todas sus tierras producían mana azul para pagar el mantenimiento del éxtasis. Esto parece obvio, pero antiguamente no lo era tanto. La salida de la colección de Chronicles popularizó aún más esta baraja con el añadido de ciertas cartas. Uno era el Boomerang, que te permitía devolverte el éxtasis al final de tu turno a la mano para enderezar y volverla a jugar. Y con ella gracia salió otra carta, que también tenía el mismo rollo que era el Despotic Scepter. Un artefacto que te permitía destruir tu propio permanente. Así podías destruirte el éxtasis al final del turno del oponente, enderezar y jugar otra copia de este odioso encantamiento. ¡Qué maravilla! Sin embargo, la popularidad de Turboéstasis no se debía solamente a la salida de estas cartas, sino a que era una baraja que emparejaba especialmente bien contra la baraja que estaba dominando en aquel año, en 1996, que era la Necro. El objetivo de esta Necro no era ganar dejándote sin tierras, sino que simplemente metía algunas versiones, unos pocos petatierras, para ralentizar el juego del oponente. Aquí entraban pues los sospechosos habituales. Los Sinkhole en aquellas versiones de Vintage de tipo 1, los Icequake en tipo 2, las Stream Mine, cartas que destruían alguna tierra, ralentizaban el juego del oponente. Algunos llevan rojo y Stone Rain porque les gustaba mucho esto de romper y volar las tierras por los aires. El objetivo realmente no era destruir todas las tierras del oponente como hacía la baraja petatierras, sino que simplemente lo obstaculizaban un poco mientras que ellos desarrollaban su mesa con la necropotencia y con la ventaja de cartas que robaban. La Necro fue una baraja muy buena, una baraja tan versátil y buenísima que sufrió todo tipo de modificaciones y era competitiva. Este mazo, bueno, mejor dicho, esta plaga surgió en 1996, en el Pro Tour de Nueva York, que fue el escenario perfecto para la aparición de un joven llamado Leon Lindback, que espero pronunciarlo bien porque era sueco. Jugó una baraja Necro que no se había visto nunca y que dejó a la gente con la boca abierta. Pero eso no es todo, porque allí también apareció otra baraja, un mazo llamado Hernamgeddon, una baraja blanca-verde que tenía un truco bajo la manga: dejar sin tierras al oponente. El nombre de la baraja lo compone dos de sus cartas más emblemáticas del mazo, el Hernamgeddon y el Hernamgeddon. El mazo pues es una mezcla entre velocidad y destrucción. Esto suena muy bien, si quieres te cuento cómo funciona. El objetivo es jugar criaturitas en los primeros turnos para crear una superioridad en el campo de batalla, y si el oponente no ha conseguido racionar, si tú tienes ventaja a la mesa, le juegas un Armagedón que destruye todas las tierras, las tuyas y las del oponente, y mientras tus pequeños bichos terminan la partida ante un oponente atónito que no se puede defender. En definitiva, en los primeros días del Magic competitivo, desde 1994 hasta 1996, coexistían varios tipos de mazos, pero los mazos de destrucción de tierras, aquellos que te volaban las tierras, tenían un efecto devastador, y esto era por varias razones. En primer lugar, las criaturas eran mucho menos poderosas de las que son hoy en día. Si comparamos pues unos leones de la sabana, que era una de las criaturas más rápidas y más fuerte en número en relación al coste, con un Ragavan, podemos ver cómo han evolucionado las criaturas en Magic. Además, los hechizos de destrucción de tierras, aquellas cartas que ocupaban las tierras del oponente, eran mucho más baratos de jugar que ahora. Hoy en día una carta que destruye una tierra suele costar al menos 4 manás. El Armagedón, pues el mismo coste destruye todas.
Y cartas como Sinkhole, Streamline, que destruían las tierras por 2 manás o jugando una tierra y sacrificándola, pues era de locos. Pero ¿sabes qué? Wizards se percató de esto y empezó a empeorar estos hechizos porque querían hacer de Magic un juego donde ambos interactuaran y disfrutaran. No una partida en la que uno se quedaba sin maná o no podía enderezar sus tierras y se convertía en un espectador mientras que el otro jugador pues jugaba y el otro miraba. Otro factor importante era la construcción de barajas. Muchos mazos llevaban 20 tierras. Deberían de incluir realmente muchas más fuentes de maná. Qué útiles hubiera sido a estos jugadores conocer este vídeo para poder construir sus barajas como Dios manda. Este tipo de estrategias se aprovechaban mucho de la base de maná precaria que llevaban las barajas debido al desconocimiento y de los altos costes que jugaban pues sin meter suficiente maná para jugarlo. Finalmente, en aquellos primeros días de Magic también muchos jugadores no estaban familiarizados con ni a torneos, ni puestos en el metajuego, ni en la competición, y iban a ver qué pasaba. Y lo que pasaba es que no podían prever que salía un tío que no le dejase enderezar, que le destruyera todas las tierras, o que tuviera un maná como mucho enderezado en toda la partida. Cosa pues que les sorprendía y que a veces pues les aberraba. En la evolución de Magic, las barajas que destruían tierras fueron perdiendo fuerza con el tiempo. Sin embargo, en la historia todavía se encontraron algunas barajas que seguían odiando que el oponente tuviera tierras o que pudiera usarlas. Un ejemplo de ellas fue el mazo Mono Brown, que surgió en 1999 y con el que Kai Budde ganó el campeonato mundial de ese año. Este mazo se basaba en cartas como el Wildfire y la Mirror Helix para atrapar al oponente en una trampa parecida al Hernán Jin y al Armagedón de pasado, solo que te jugaban un dragón algo que volaba y que te metían hostias que flipabas. En el año 2000 sacaron 2 tierras en máscara de Mercadia, el Risadan Port y el Dustbowl, que traía a mucha gente de cabeza. Esas tierras junto al Tanglewire, un artefacto que giraba las tierras al principio, hacía que la base de maná de muchas barajas fuera muy afectada. Sin embargo, también por esa época hubo un mazo rojo-verde que causó mucho revuelo en los mundiales del 2000. Era una baraja que buscaba molestar un poquito la base de maná del oponente, destruyendo alguna tierra, para cerrar la partida con amenazas bastante poderosas. Genos Cult, ojalá pudiera pronunciar bien esto, con esta lista logró llegar a las semifinales de aquel mundial. Este tipo de listas serían las precursoras, las papás de aquellos mazos que llamamos ahora mismo Ponza. La baraja Ponza sigue siendo relativamente popular, algún loco a veces la quiere jugar y el objetivo sigue siendo el mismo: molestar la base de maná del oponente y cerrar la partida con bichotrones lo antes posible. Con el tiempo, las barajas que buscaban destruir las tierras del oponente o impedirle jugar con ellas fueron perdiendo efectividad y relevancia. Sabiendo esto, ¿pensáis que haya existido algún mazo que usara esta estrategia y que realmente fuera relevante, competitivo y potente estos últimos años? Bueno, existía una baraja llamada Stax, que se convirtió en una verdadera pesadilla en los circuitos competitivos de los formatos Pintax, tipo 1 y Legacy. ¿Cómo conseguía esta baraja arruinarte la partida? Pues de una forma ingeniosa, jugando un montón de artefactos baratos y rápidos para establecer una presencia en la mesa fuerte, mientras que añadía permanentes que hacía que todos los hechizos costaran más caros. Es decir, no te destruías tierras, hacían que todos tus hechizos costasen más. Con cartas como la Trinesfera, la Esfera of Resistance, el Lodestone Golem que encima te zurraba algún guantazo, esto hacía que pudieras jugar muy pocos hechizos, pues mientras que te pegaba alguna Madland como la Mirror Factory, como el Golem y como toque final, como cremita esta baraja, usaba un artefacto llamado Smokestack para obligarte a sacrificar los pocos permanentes que habías conseguido jugar y lo que le daba una ventaja abrumadora en el juego y que al final te metía en un cerrojo del que no podías salir. Esta estrategia de hacer que jugar los hechizos fuera más difícil, controlar la mesa, fue tan efectiva que Stax dominó y oprimió la escena competitiva durante años. Sin embargo, muchas de sus cartas fueron recibiendo una serie de restricciones y prohibiciones que mermaron mucho el poder de la baraja. A pesar de todo ello, Stax en cierta manera se juega competitivamente todavía en Vintage, aunque ya no es ni de lejos el monstruo que una vez llegó a ser, y aunque ahora puede jugar las tierras con más tranquilidad, piensa en que la próxima vez que te enfrentes a una baraja que te haga la vida imposible,
Acuérdate de Stax si jugaste contra ella y agradece, pues oye, que puedas jugar al menos y que no tengas que sacrificar tus tierras una por una. Otro tipo de mazo que tiene una idea similar a las antiguas Stax, pero mucho más diluida, son las barajas de Taxis. Aquellos mazos aparecen en formatos como Modern, Vintage, Legacy. Estas barajas en cierta medida pueden resultar modestas, pero no llegan al extremo de impedir que no pueda jugar absolutamente nada. Se dedican, pues eso, a llenar la mesa de bichos tipo Thalia, tipo Esper Sentinel, el Flicker Wisp, y en castigar a aquellos incautos que intentan jugar con coste más alto de lo normal, que es contra lo que funciona muy bien este tipo de barajas. Y esto es todo por hoy. Ha sido un viaje emocionante y nostálgico, sobre todo a través de mazos de Magic antiguos que se enfocaban en que los oponentes no tuvieran maná suficiente para lanzar sus hechizos. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este paseo por el pasado. Quería agradecerte por acompañarnos por este recorrido de las estrategias que una vez dominaron el juego y que quedan muchas en el recuerdo de la gente. Y como siempre, si te ha gustado este videito, haznos saber en los comentarios. Dinos cuál de estas barajas odiabas más en el pasado si las sufriste. Activa la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos pronto con más historias. ¡Hasta luego, Noruego!